buenos días, que el Señor les bendiga ampliamente a todos los que están aquí y todos los que nos siguen de forma virtual. Qué tiempo tan hermoso en la presencia de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? De allí, la bendición que tenemos nosotros de vivir esta experiencia en la presencia de Dios como iglesia de Cristo, porque aquí trae el Señor bendición y vida eterna. Hay una experiencia que se vive en la casa de Dios con los amados de Dios que es insustituible, y ustedes y yo tenemos ese privilegio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esta mañana hermosa me corresponde el privilegio de continuar andando sobre la serie que nuestro amado Pastor Bayonet ha traído al corazón de la iglesia, y entendemos que ha sido un mover del Espíritu Santo de Dios. El tema propuesto es un reto para todos nosotros, para no perder el primer amor. Y luego entonces nuestro distinguido pastor Alan ha dejado esta pista caliente aquí con un mensaje poderoso que nos trajo la semana pasada acerca de, para no perder el primer amor, crezcamos en el conocimiento de Dios. Por lo que vamos a pedirle al Señor que nos llene de su sabiduría y de su gracia para que podamos seguir andando sobre el propósito que se ha trazado para estudiar esta carta. Lo primero que les propongo es que vayamos al versículo número 1 del capítulo 2 y leamos juntos este versículo que es esencialmente poderoso para que podamos entender el tema de hoy. Y hoy estaremos considerando, con la ayuda del Señor, para no perder el primer amor, vivamos a la luz de la gracia. Dicen las Escrituras: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oremos. Padre, bendecimos tu nombre. Tus palabras son fulminantes, pero hermosas al mismo tiempo. Qué noticia tan aplastante para nuestros egos y qué buenas nuevas tan gloriosas para nuestro corazón. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero exactamente desde allí nos resucitaste, nos diste vida por el poder del Evangelio, y hoy estamos en tu presencia disfrutando de tu gloria, de tu poder y de tu superabundante gracia sobre nuestras vidas. Capacítanos esta mañana para conocer la revelación de tu misericordia y para gozarnos en lo que estás haciendo y en lo que harás. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Esta carta nos llena de una fascinación poderosa. Fue escrita desde la prisión, desde la cautividad. Cuando Pablo escribió la reina de sus cartas, él estaba en una providencia incómoda. Y desde esta providencia incómoda nos da un mensaje de inspiración, de esperanza, de poder, de propósito en Cristo. Una poderosa motivación para permanecer en el primer amor, para despertar en nosotros el primer amor. Todavía no entiendo la insistencia de aquellos que dicen que la gracia nos abandona en nuestra fragilidad, cuando es en nuestra más profunda debilidad que la gracia actúa poderosamente en nosotros para mostrar el poder de Dios y la grandeza de Dios. La gracia no opera dándonos un espíritu derrotista, sino que nos levanta a las alturas de la gloria de Cristo y nos dice: podemos seguir adelante porque Dios está con nosotros. Pablo nos conducirá hasta las profundidades del abismo de nuestra condición caída. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, para llevarnos a contemplar la operación majestuosa de Dios en nosotros. Nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué contraste tan maravilloso. La gracia aplasta nuestro ego para levantarnos a las glorias en Cristo Jesús. Y este tema, que es muy sensible, especialmente en nuestros días, hablando acerca de la muerte como el resultado de nuestros pecados, nos lleva al glorioso evento de la resurrección espiritual y de la resurrección eterna que tendremos en Cristo Jesús. Amados, amigos, esta es la gracia, la que vamos a presentar esta mañana.
la gracia que nos hace fuerte en medio de la pandemia, la gracia que nos da propósito en medio de la dificultad, la gracia que nos muestra los planes y propósitos eternos de Dios en Cristo Jesús para aquellos que le aman. La semana pasada nuestro amado pastor Alan Gómez comentó los versículos 15 al 23 del capítulo 1 y su tema general era para no perder el primer amor debemos crecer en el conocimiento de Dios. Dentro de su argumentación, él nos decía que Pablo oraba para que les diera a los efesios y a nosotros también y a todos los creyentes que van a estar presentes hasta la venida de Cristo, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios y de Cristo, para que de esta forma pudieran ellos entender, tener una comprensión sencilla, profunda y práctica de las riquezas que habían recibido a través de la obra de Cristo y para que se persuadieran de la supereminente grandeza de su poder. Y esa palabra es impronunciable, pero es real, que estaba a disposición de ellos no solo en los lugares celestiales, sino aquí en medio de sus luchas y adversidades, porque Cristo está sentado sobre toda cabeza, principado y autoridad, y como nuestra cabeza nos ha garantizado la victoria en todas las cosas. Ahora, cuando llegamos al capítulo 2, vemos cómo Pablo deja que el Espíritu Santo lo use para cumplir la oración que ha hecho por los creyentes. No se trata solamente de una oración etérea, de una oración astral que se queda en los aires, sino de algo que es práctico. Y en este versículo y en este pasaje completo vemos a Pablo haciendo práctica su oración de que seamos conscientes de todo lo que Dios ha hecho y de que seamos suministrados, llenados, capacitados por el poder de Dios para enfrentar toda situación. El triunfo que Cristo experimentó en su resurrección, lo experimentamos nosotros en nuestra vida, yendo de poder en poder y de gloria en gloria todos los días. Y como nos comunicaba de forma magistral nuestro amado hermano Israel Bayonet en la escuela dominical, haciéndonos personas productivas, en términos sencillos, produciendo frutos en nosotros. Frutos de justicia, frutos espirituales, fruto de arrepentimiento, fruto de salvación, fruto que promueva la gloria de Dios. Así que para no perder el primer amor, no solamente debemos procurar el conocimiento de Dios, sino que este conocimiento debe llevarnos a vivir a la luz de la gracia de Dios. Y esta mañana mi propuesta es el siguiente bosquejo. Veremos en primer lugar una revelación asombrosa, lo que somos por naturaleza, lo que nos revela la gracia de Dios. En segundo lugar, una revelación extraordinaria, lo que es la gracia de Dios. Y en tercer lugar, una revelación poderosa, lo que llegamos a ser por la gracia de Dios. Voy a repetir brevemente, una revelación asombrosa, lo que nos revela la gracia de Dios acerca de nosotros. Una revelación extraordinaria, lo que es la gracia de Dios, y una revelación poderosa, lo que llegamos a ser por la gracia de Dios. Y al final veremos una aplicación acerca de todo esto. Consideremos en primer lugar una revelación asombrosa, lo que somos por naturaleza, lo que nos revela la gracia de Dios. El versículo 1 y el versículo 3 nos hablan acerca de esta asombrosa revelación. El apóstol comienza con esta descripción demoledora, contundente. La condición humana es que está apartada de Dios, y allí estamos incluidos todos los hombres, desde Adán hasta el último hombre que pise la tierra. Estabais muertos. Y el versículo 3 dice, también todos nosotros, lo mismo que los demás. El diagnóstico de Dios es patético. La descripción de nuestra condición es esta: muertos. Y esto de muertos tiene que ver con una condición de descomposición, de incapacidad, de
faltas de facultades para buscar, entender, anhelar o querer a Dios. Y Él os dio vida cuando estabais muertos. La muerte aquí se refiere en términos esenciales a la separación de Dios. Esto queda muy bien ilustrado en la parábola del hijo pródigo, cuando el padre le dice: este estaba muerto, pero ahora vive. O cuando el Señor resucitó a Lázaro, que le dijo: sal fuera. Ya el día estaba en una descomposición sistemática, pero la voz de Cristo, el poder de su palabra, revertió los efectos de la muerte sobre él y lo trajo a vida una vez más. De hecho, el pasaje dice más adelante que nos resucitó juntamente con Cristo. Así que no estamos hablando acerca de un uso literario, estamos hablando de una realidad horrible, patética, deprimente, deplorable. Todos los hombres estamos en una condición de muerte y lo único que nos revela esto es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios sabemos que estamos muertos, pero no solamente esto, estamos descalificados. El versículo dice: muertos en delitos y pecados. Y esta expresión de delitos y pecados tiene que ver con dos aspectos. Uno, cruzar el límite establecido, desviarnos del camino. Y pecado tiene que ver con no alcanzar el estándar de Dios, quedarnos cortos. En resumen, rebeldes y fracasados delante de Dios. La obra más alta de justicia de un hombre se queda corta delante de las demandas de Dios. La obra más grande de altruismo o de beneficio para la humanidad se queda corta porque nosotros estamos muertos, descalificados delante de Dios. Si miramos a nuestro alrededor, pensaríamos: pero pastor, es difícil ver cómo hay hombres de mente brillante, actores prodigiosos, deportistas estelares, genios increíbles, que tienen una mente distinguida, prodigiosa, y usted dice que los hombres están muertos. Mire las sociedades, mire los avances tecnológicos. Sí, hermanos, amigos, la declaración de Dios, la declaración forense es que el hombre está muerto. Y si tú eres hombre sin Cristo, esa es tu condición. Eso es lo que te revela la gracia. Porque esta esfera no solamente tiene que ver con un diagnóstico del cuerpo del ser humano, sino esencialmente de su alma, separada de Dios. Las palabras del profeta Isaías son oportunas cuando él dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado siempre trae aparejada inevitablemente la muerte y hace que las personas anden como muertos vivientes. Hablando acerca de este tema, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 6 dice: porque la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Qué paradoja tan terrible. Ellos creen que están viviendo, pero se están muriendo. Es como lo dice en el original: muriendo se mueren. Amados, esta esclavitud se describe en los versículos 2 y 3, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta condición de esclavitud trae una trilogía maquiavélica que nos está sometiendo a la esclavitud a causa de nuestra condición de muerte y separación de Dios. La corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, los deseos de nuestra carne. Y sobre esas cosas no tenemos poder. Somos esclavos cuando estamos sin Cristo. Y la gracia nos enseña que esta es una esclavitud de la cual no podemos escapar solos. La corriente de este mundo tiene que ver exactamente con este sistema de maldad que se ha implantado para desviarnos del propósito de Dios, del conocimiento de Dios y de la pasión por Dios, y desviar nuestras pasiones más altas del cielo a las más bajas de la tierra. El cine, las revistas, la cultura pop, el ocio, las redes sociales bombardean nuestras mentes y corazones para desviarnos de lo verdadero. Nos revela también la gracia que estamos sin Cristo, siendo sometidos bajo el príncipe de la potestad del aire.
Esa es una frase que golpea a todos los egos. Todo hombre sin Cristo está bajo la influencia de Satanás. Todo hombre sin Cristo está bajo su merced. Y se le dice el príncipe, por lo que él tiene autoridad y gobierno sobre los hombres que se han separado de Dios. Aquellos que no han querido sujetar su voluntad a Dios, libremente entonces la han entregado a Satanás. Los deseos de la carne es un elemento básico que se refiere a los deseos que se corrompen hacia las cosas que van en contra de Dios. Deseos lícitos que se convierten en pecados aberrantes, comer en glotonería, el apetito sexual en lujuria. Los deseos de la carne incluyen también el orgullo, la arrogancia, la envidia, la venganza, la incredulidad, sobre todo un rechazo sistemático a la verdad, como el que está pasando en la mente de algunos que dicen, eso no es así como el pastor lo dice, no es que no soy yo que lo digo, es la palabra de Dios. Eso no parece como tan claro como usted lo presenta, no es que no soy yo, es la palabra de Dios. Y escúchame, cuando tú despiertas a ver esto tal como lo presenta Dios, es porque la gracia te está visitando. No resistas la visitación de la gracia sobre ti. Padres, quiero llamar vuestra atención en este punto. Amados padres, necesitamos hacer resoluciones santas con nuestros hijos. Ellos están luchando con estos tres grandes enemigos: el mundo, Satanás y la carne. Nuestros hijos necesitan algo más que educación o buena educación. Necesitan que nos interesemos mucho más allá que de su salud o de su buena alimentación. Ellos necesitan ser redimidos. Porque lo único que los puede librar del mundo de Satanás y de sus propios deseos pecaminosos es la gracia de Dios actuando poderosamente sobre ellos. Pueden ser grandes intelectuales, excelentes estudiantes, personas bilingües, trilingües o cuatrilingües y ser unos perversos vendidos al pecado y bajo la condenación. Pero preferimos tener niños sanos y sencillos, salvados por la gracia de Dios. Estamos dejando que el mundo nos ponga los paradigmas. Queremos ver nuestros hijos en escuelas de arte para que sean el próximo rey de Wakanda. Queremos nuestros hijos en los mejores deportes, los que rinden más dinero, para que nos cubran la vida entera. Y le estamos entregando sus almas, sus corazones y sus talentos al mundo, a Satanás y a la carne. Amados, no permitamos que el mundo nos ponga una agenda. La agenda de Dios es gracia. Ellos necesitan gracia salvadora, gracia redentora, gracia oportuna. Necesitamos volverlos al evangelio. No vale de nada tener un hijo famoso que termine en el infierno. Que nuestra fama, en vez de correr por los periódicos y las redes, corra por los pasillos del cielo. Que los nombres de ellos sean conocidos como el de Daniel, que decían, tú eres muy amado en los cielos. Y que nosotros provoquemos que Dios y el cielo amen a nuestros hijos, porque estamos tratando con ellos según el propósito de Dios. Y eso nos lleva a una conclusión aterradora. Éramos por naturaleza hijos de ira. La resultante de todo esto es condenación. Condenación. Y esa condenación es un estado irreversible. Aquí se nos muestra, amados míos, cómo la gracia nos habla de un Dios de justicia, de santidad, que no solamente conoce la condición del hombre, sino que responde justamente sobre ella. ¿Sabes qué es lo que tú mereces justamente? La condenación eterna. No es un acto de injusticia, no, es un acto de perfecta justicia. Pero entonces viene esta revelación extraordinaria, la gracia de Dios. Esa es la condición real del hombre. Ahora mira cómo se revela la gracia en todo esto. Versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo Él? ¿Nos abandonó? ¿Nos pisoteó? ¿Nos humilló todavía más? No. Nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos. Bendito sea el nombre de Dios.
Esa es la revelación más poderosa que tú puedes encontrar. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cómo podemos definir el gran pero de Dios, que es su gracia puesta en acción por nosotros? La gracia de Dios trae la idea de un regalo sumamente valioso que recibimos gratuitamente, que no merecemos, algo que se da a alguien que no se lo ha ganado, que no posee méritos para ello, sino que proviene de la iniciativa y el propósito de Dios. Y que además nunca habría sido posible lograrlo, ni conseguirlo, ni poseerlo por el esfuerzo humano, solamente por la iniciativa divina. Es decir, hemos recibido lo que no merecemos. Dios nos ha dado gracia. Y Romanos capítulo 6, versículo 23 lo resume de forma magistral. Escuchen, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, la gracia de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. De eso se trata la gracia, de lo que Dios está haciendo desde la eternidad y hasta la eternidad a favor de su pueblo. Esa gracia no es agotable. Cristo trajo gracia sobre gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia no se terminó con los creyentes del Antiguo Testamento, ni se terminó con la iglesia del primer siglo. Hay gracia para salvar al mundo entero, si el mundo entero se arrepintiera. Hay gracia para socorrerte cualquiera que sea tu situación, por más profunda y patética que sea. Si estando muerto en tus pecados, la gracia actuó poderosamente en ti, ahora mucho más. Porque ahora tú no eres enemigo de Dios, ahora tú eres amado de Dios. La gracia expresa esa iniciativa de Dios en Cristo. Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cómo es que está el almacén de Dios? Abundante. ¿Cómo son esas gracias? Ricas. Dios tiene provisión en abundancia para nosotros. Su gracia no escasea. El creyente, escuchen amados, tiene su corazón rebosante de gracia. Miren cómo lo dice David. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Cuando el corazón no está rebosando de la gracia de Dios, es porque algo anda mal. Para expresar el origen de esta gracia, Pablo nos lleva a 4 palabras asombrosas: misericordia, amor, gracia y bondad. Misericordia, amor, gracia y bondad. Dice aquí el pasaje que es por su misericordia, con el gran amor con que nos amó, que Él ha traído gracia sobre nosotros. Estas 4 palabras son significativas porque nos hablan acerca del corazón, de la fuente de nuestra bendición. La misericordia tiene que ver con alguien poniéndose en nuestro lugar, sintiendo con nosotros, doliéndose con nosotros y librándonos de lo que realmente merecemos. El amor tiene que ver con hacer un pacto de compromiso para hacerle bien a otro, aún por encima de nuestro propio bien. La gracia tiene que ver con darnos lo que no merecemos y pagar y cancelar nuestra deuda pendiente. Y la bondad tiene que ver con el ejercicio de buscar los mejores recursos para poner en acción los mejores deseos que el amor ha puesto en el corazón de aquellos que se activan para nuestro bien. Así que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Él nos ha amado con amor eterno. Ha activado la gracia sobre ti y su bondad te persigue. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor estaremos
perfectamente plenos, es lo que dice David en el Salmo 23. Por lo tanto, como ya hemos explicado, estábamos muertos, por lo tanto éramos incapaces de salvarnos. Así como un muerto no puede responder, así como un muerto no puede actuar, así como un muerto no puede hacer nada que no sea descomponerse, nosotros tampoco podíamos hacer nada para buscar a Dios, para entender a Dios, para conocer a Dios. No había obra que podríamos hacer que llenara el estándar de Dios. Erramos el blanco y tampoco podíamos llenar las expectativas del cielo. No teníamos mérito, pero Dios nos visitó, pero Dios nos otorgó lo que no merecíamos, pero Dios también nos hizo exentos de lo que sí merecíamos. Y todo esto lo recibimos como un favor inmerecido, porque en lugar de condenación hemos recibido gracia. Eso nos lleva entonces al tercer punto, una revelación poderosa, lo que llegamos a hacer por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que llegamos a hacer entonces por la gracia de Dios? Habiendo visto nuestra condición de muertos y esclavos y condenados, y habiendo visto lo que hace la gracia de Dios en nosotros, que nos visita con el favor de Dios, ¿cuáles son los resultados que eso trae a nuestra vida? Bueno, Pablo resume esto en el versículo 7 cuando dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y añade que cuando Dios levantó y exaltó a su Hijo, Él demostró la supereminente grandeza de su poder. Y cuando nos levantó a nosotros de los muertos, demostró las abundantes riquezas de su gracia. Por lo tanto, escuche, ahora somos evidencias vivientes de la bondad, la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Y Él continuará haciendo eso porque somos los trofeos de su gracia para el mundo, para Satanás. Y Dios va a manifestar una gracia que revele su poder en nosotros. Pero no solo en la eternidad. No solo estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, sino que en nosotros opera el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ahora, el versículo 10 dice esto: aunque somos salvos por gracia, la verdadera salvación nos hace fructíferos, productivos. No nos quedamos solamente con siendo librados de la condenación, sino que la gracia nos mueve a dar frutos para la gloria de Dios. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó un catálogo de buenas obras que se evidencian en nuestras vidas a causa de la operación de la gracia. Y hemos sido creados en Cristo Jesús para producir resultados físicos, emocionales, espirituales, que trasciendan la temporalidad, el tiempo, que trasciendan este siglo. Y Pablo termina subrayando un contraste con lo que dijo al principio. Él decía: cuando estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Pero él dice: pero ahora que hemos resucitado con Cristo, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. ¿Ven el contraste? Seguíamos la corriente del mundo cuando estábamos muertos. Y ahora, ¿cómo andamos? Según el propósito de Dios, produciendo buenas obras. ¿Cómo se ve este contraste en el pasaje? Este contraste se ve en lo siguiente: estábamos muertos y hemos sido resucitados. Éramos esclavos y Cristo nos ha libertado. Estábamos en profunda miseria y ahora estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Estábamos en oposición, fracaso y fractura, pero Cristo nos ha dado una posición de honor en la mesa de Dios.
Eso no produce alegría en tu corazón. Eso es increíble. No había forma de alcanzar ninguno de estos privilegios, pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Esto no nos lleva a nosotros a engrandecernos, sino a vivir en profunda humildad y devoción delante de Dios, que nos dio lo que no merecíamos, lo que no podíamos alcanzar. Por eso Pablo termina con una gloriosa conclusión. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por su gracia? Pablo dice, nos ha salvado. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por su gracia? Nos ha salvado. ¿Y en qué consiste la salvación? En tres aspectos que presenta el pasaje. En primer lugar, nos dio vida con Cristo. En segundo lugar, nos resucitó con Cristo. Y en tercer lugar, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, todo esto se resume en la expresión las abundantes riquezas de su gracia. Estas abundantes riquezas de su gracia tienen que ver con las cosas eternas y con las cosas presentes, con las cosas venideras y con las cosas actuales. Tiene que ver con la vida física, emocional, espiritual, social. Tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra libertad. Ahora, mire conmigo estas 20 referencias que se hace en el pasaje completo a esas abundantes riquezas de su gracia. Versículo 1 y 5 nos dio vida. Versículo 4 nos trajo el amor de Dios. Versículo 6 nos resucita. Versículo 6b nos hizo sentar en lugares celestiales. Versículo 7 nos da una esperanza viva. Versículo 8 nos da seguridad de salvación. Versículo 10a nos da valía. Versículo 10b nos da propósito. Versículos 3a nos coloca en Cristo. Versículos 13b y 16 somos reconciliados. Versículo 14 somos restaurados, perdonados y aceptados. Versículo 15 somos redimidos. Versículo 17 entramos al nuevo pacto por el evangelio. Versículo 18 tenemos un anticipo glorioso de las riquezas espirituales, el Espíritu Santo. Versículo 19, fuimos hechos ciudadanos VIP. Versículo 19b, somos hijos amados. Versículo 20a, somos la iglesia, el pueblo de Dios, la asamblea donde Dios se pasea. Versículo 20 también, tenemos la verdad doctrinal. Versículo 21, somos el templo, el único lugar donde se le da gloria a Dios. Y versículo 22, tenemos el poder del Espíritu Santo. Qué gracia tan magistral, qué operación tan poderosa. Y al considerar la cena del Señor, la comunión de los santos, estas cosas deben venir a nosotros. Lo que éramos y lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Quisiera compartir con ustedes 3 breves aplicaciones en este momento. Tomando todo lo que hemos visto acerca de la gracia de Dios, en verdad nos quedamos cortos porque este es un tema puntual tan amplio como el universo y que tiene muchas matices y colores. Así es la gracia de Dios. Pero queremos traer 3 aplicaciones básicas para nuestros corazones. En primer lugar, para no perder el primer amor, vivamos a la luz de la gracia de Dios. Para no perder el primer amor, vivamos a la luz de la gracia de Dios. En otras palabras, recuerda quién eras, de dónde fuiste rescatado. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti, lo que has recibido, que no lo merecías, que no podías ganarlo, que te resistías, pero la verdad, Dios produjo en ti la necesidad de obtenerlo porque lo necesitabas. Y recuerda en quién te has convertido por la gracia de Dios. Amados, esto debe llevarnos a una profunda devoción delante de Dios. La respuesta de la gracia es gratitud, compromiso, santidad y propósito. En segundo lugar, para experimentar el primer amor, debes recibir la gracia de Dios en Cristo. Y esto para nuestros amigos que están aquí y para nuestros amigos que nos ven
en las redes sociales. El corazón, la esencia de la gracia de Dios se definen en la persona, la obra y el carácter de Cristo. Por lo tanto, sin Cristo no hay gracia. Sin Cristo no hay gracia. Escucha lo que dice la Escritura. ¿De Cristo os desligasteis? De la gracia habéis caído. Estar en Cristo, recibir a Cristo y permanecer en Cristo es la señal positiva de la operación de la gracia en tu corazón. Si tú no tienes a Cristo, Él está disponible para ti ahora. Él es la respuesta para tu situación ahora. En vez de estar disgustado por lo que Dios ha dicho de ti, debes estar gozoso por lo que Dios ha hecho por ti. Él ha provisto un poderoso Salvador. Él ha provisto gracia para el oportuno socorro. Él está dispuesto a recibirte, no por lo que tú hayas hecho, sino por la obra de Cristo. Y en tercer lugar, estamos llamados a proclamar el mensaje de la gracia de Dios para salvación. Estamos llamados a proclamar el mensaje glorioso de la salvación en Cristo Jesús, el mensaje de la gracia de Dios para salvación. Este es el mes del evangelismo para Iglesia Bíblica de la Gracia y quiero dejar este peso de gloria en tu corazón. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si tú has entendido lo que ha hecho la gracia de Dios por ti, saldrás a buscar pecadores por la gracia de Dios y anunciarles que en Dios hay perdón de pecados, justificación y exaltación en Cristo, y hay propósito para vida. Isaías capítulo 1 versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Eso habla de ti y de mí, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Ahora observa la gracia de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ha provisto gracia sobre gracia, y donde abundó el pecado, Él ha hecho sobreabundar la gracia de Dios. Hay salvación para ti ahora. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Cristo es la garantía de tu salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ese pasaje de Isaías es significativo para mí porque ese fue el pasaje con el que me predicó mi papá el evangelio. Y esos sus versículos los trajo sistemáticamente a mi vida para decirme que estaba en una condición de la que yo no podía escapar, no tenía méritos para alcanzar y mucho menos quería alcanzar, pero que Dios había insistido tanto en amarme, que había insistido tanto en hacerme bien, que su misericordia se había comprometido tanto conmigo, que Él persistió y persistió hasta que su Espíritu Santo me convenció de que era lo mejor. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esto, para grabarlo en mi corazón, entonces me enseñó un corito y quiero compartirlo con ustedes. Perla y Guillermo ya se lo saben. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Que el Señor nos bendiga.